Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, este estudio bíblico, hermanos amados, sana doctrina. Lo que le dan a continuación simplemente es un extracto del en vivo que realizo todos los días a través de las diferentes plataformas, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, siendo este último el extracto que saqué de esa plataforma. Donde estudiamos el segundo capítulo a Filipenses, teniendo 3 títulos, hermanos. Humillación y exaltación de Cristo, donde Pablo nos pone como ejemplo a nuestro Salvador Jesucristo. Luego luminares en el mundo, donde pone la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Y luego donde pone como ejemplo a Timoteo y Epafrodito. Hermanos, es un mensaje precioso, muy lindo. De verdad que fue de una gran bendición el poder compartir con mis hermanos. Recuerden estudios bíblicos en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube a las 21:30. 21:15 inicio las transmisiones. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo damos lectura a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo, ¿sí? Algún bálsamo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, este Espíritu es con mayúscula, por lo tanto, Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿ven cómo prendió TikTok? 50 personas viendo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, como iglesia debemos sentir este amor entrañable del cual habla Pablo y del cual la palabra nos enseña de cuando somos unánimes, vale decir, un alma, un pensamiento, un amor, una fe, un Dios, ¿sí? Lo habla Pablo constantemente. Tenemos que tener este amor entre nosotros. Si no hay amor, que es la característica del cristiano, la cual es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que son aspectos, son atributos comunicables de parte de Dios a nuestras vidas, es porque es correcto. Sí, está el Espíritu Santo en nosotros. Si no la hay, ahí tenemos que preocuparnos. Y tenemos que autoevaluarnos, 136 en TikTok. Tenemos que autoevaluarnos ante el hecho de que ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Está el Espíritu Santo obrando en mi vida? ¿Está Dios obrando en mi corazón? Tenemos que juzgar nuestras propias vidas. Tenemos que mirarnos a través de este espejo maravilloso que es la palabra de Dios y ver si es que realmente andamos en rectitud, en justicia delante de Dios. Pablo lo dice en estos 2 versículos de Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación, miren las palabras preciosas, en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ministrando a los más pequeñitos, ese Espíritu es con mayúscula, por lo cual habla del Espíritu Santo. Nuestra comunión, hermanos amados, tiene que ver con la comunión en el Espíritu Santo. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, dice la palabra, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. ¿Se recuerdan que en el capítulo 1 Pablo dice, algunos predican de Cristo por ego, por vanidad, por vanagloria? No lo dice literalmente, pero de alguna manera eso es lo que está ocurriendo. Para añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo, entendiendo que Pablo estaba encarcelado cuando se escribe esta carta y algunos predicaban simplemente opacando a Pablo por esa situación que él estaba viviendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, la palabra a nosotros nos tiene que demostrar, no demostrar, sino nosotros tenemos que ver o analizar si es que lo que estamos haciendo es por ego, por vanidad, si por soberbia. Es tremendamente importante que nosotros podamos ver eso. Se lo he dicho en muchas otras ocasiones. Podemos estar obrando, haciendo cosas buenas, predicando, sirviendo a Cristo en la iglesia local a la cual usted asista, simplemente aún así por ego. Aún así por ego. Entonces tenemos que autoanalizarnos. Antes bien dice con humildad. Fíjense lo que dice acá, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es mirar con humildad a aquellos que trabajan en el cuerpo de Cristo, aquellos que están junto con nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué con humildad? Porque eso muestra mi espíritu humilde, eso muestra el carácter de Cristo en nosotros y además no nos hace ser altivo y soberbio por mucho conocimiento que tengamos,
por mucho que de pronto seamos usados adelante, ¿sí? Entendiendo de que hay frutos, hay dones que Dios nos capacita y que no se muestran tanto, ¿sí? No están tanto en vitrina. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, dice la palabra, cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dice, yo me hago pequeño, me hago humilde ante aquellos que son pequeños y humildes. Pablo nos enseñó en Romanos que hay cosas que tenemos que abstenernos simplemente por la conciencia que tienen aquellos que son neófitos, nuevos, chiquititos, inmaduros, que no son capaces de entender ciertas cosas y de pronto tengo que abstenerme. Pero hermano Cris, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si el problema lo tiene el hermano. Por amor al hermano. Y la palabra toda completa, hermano, nos habla de esto. No mirando a cada uno por lo suyo propio. Eso es ego, hermanos. Eso es ser vanidoso. Eso es querer servir a Cristo o servir a Dios para que me bendiga a mí, y todo a mí, yo, y bendecime, y dame, otorgame, y andamos como oveja todo el día pidiéndole a Dios sin importar lo que el resto de mis hermanos tengan, padezcan, sufran, vivan. Tenemos que tener en nuestro corazón la preocupación por nuestros hermanos. Es tremendamente importante eso. La preocupación de, ¿mi hermano estarán bien? ¿Qué ocurre qué ocurre por aquellos que no han aparecido en los estudios, por ejemplo? Mi hermano Tomás no lo veía hace un par de semanas. Le mandó un mensaje uno de estos días también, anteayer, no recuerdo puntualmente. Hoy día doy gracias al Señor porque está. Y me dice, hermano, estoy bien, simplemente he estado asistiendo, no he podido asistir a su estudio bíblico, pero está todo perfecto. Doy gloria al Señor por eso. Mi hermano Tomás, no hay problema en quien no esté acá. Si pueden y quieren, bienvenidos sean. Estoy a su servicio. No trabajo por número, hermano. Yo trabajo simplemente ante el servicio de Dios. ¿Sí? El que quiera estar y participar y aprender y crecer, gloria al Señor. Pero si me dicen, hermano, estoy bien y estoy congregándome, o sea, no me he apartado del Señor, perfecto, mejor aún. Y eso es lo importante, que no dejen de participar en sus iglesias locales, donde quiera que estén congregándose. ¿Sí? Estos estudios son un refuerzo a su crecimiento personal. No mirando cada uno lo suyo propio, hermanos. Es un corazón de preocupación por el resto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo lo habla no porque él solo lo tenga, porque lo podemos ver en las cartas anteriores. El corazón, el cómo sufría, por las situaciones que se vivían en ciertas iglesias, en Roma, ante la hipocresía de Pedro en Gálatas, que lo vimos, en Éfeso. La hipocresía de Pedro y también el hecho de que muchos callaron ante una situación que aparece en 1 Corintios 5, una situación de pecado tremendo, ¿sí? De inmoralidad sexual con relación a un hombre que estaba con la mujer de su padre, ¿sí? Y Pablo se duele de esas cosas. Le ministraba en aquella ocasión que el que uno de nuestros hermanos no esté presente, el que de pronto pasen los días y no sepamos de algún hermano o la situación que estén viviendo, tiene que ser nuestro dolor, tiene que ser también un quebranto en nuestro corazón de ver que si uno de los miembros del cuerpo del Cristo, el cual somos tú y yo, hermanos amados, hermanas, está padeciendo, es mi dolor también. Es mi dolor. Muchos miembros, un solo cuerpo, la cabeza es Cristo en nuestra vida, ¿sí? Como iglesia. El cual siendo en forma de Dios, dice, este es el sentir de nuestro Salvador Jesucristo, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando él mismo dijo yo soy, como cosa que aferrarse, ¿sí? 100% Dios, 100% humano, hombre. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es el motivo del por qué en muchas personas e incluso sectas, como los testigos de Jehová, no logran comprender que Jesucristo era Dios. ¿Por qué? Porque gran parte del Nuevo Testamento habla de cómo Jesucristo fue obediente y es para nosotros el ejemplo, para los discípulos, los apóstoles,
que cimentaron, sí, los fundamentos en Cristo Jesús, en el Evangelio, que Él era el ejemplo a seguir, como un hijo, ¿sí? El primogénito, la primicia, lo más perfecto y maravilloso, nuestro Salvador Jesucristo, y para nosotros es un ejemplo. Ahora, sí lo dijo en ocasiones, pero también Él decía que Él no venía a dar testimonio de sí. Por lo tanto, Él no iba a decir, yo soy Dios, aunque lo dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que si damos testimonio propio de nosotros mismos es falso, no es correcto. Él venía a dar testimonio de Dios. Ahora, cuando le preguntan de Dios, queremos verlo, queremos saber, he estado con ustedes todo este tiempo y aún así, ¿me explico? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y a todos los padecimientos. Hermano, no solo fue tentado las 3 veces en el desierto por Satanás, Jehová le reprenda, que además con palabra bíblica, usó palabra, hermano, no torció la escritura como sí lo hizo en el Génesis. Usó palabra, y Jesucristo con palabra también se defendió ante ¿qué? Los argumentos de Satanás. Y fue tentado en todo, dice la palabra. En todo, no fueron solo esas 3 tentaciones. ¿Por qué? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Además se hizo maldito en esa cruz. ¿Por qué? La palabra lo dice. Maldito es aquel que... ¿dónde quedé? Salté no sé a dónde, hermanos. ¿En qué versículo voy? Salté a Efesios. ¿Por qué estoy en Efesios? Permítame un minuto. Filipenses 2. Hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a qué? Al propósito que Dios tenía, hermanos. ¿Para qué? Para justificarnos. Dios no se goza juzgando a aquellos malvados y perversos. Recordemos que la voluntad número 1 de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Creador, hermanos, es llevar a la salvación y que la gente sea salva por medio de Jesucristo. Ahora, el problema es que la gente no quiere aceptar a Jesucristo. Y cuando me refiero a que no quiere aceptar a Jesucristo como Señor, como su Salvador, no estoy simplemente diciendo de que levante su mano y haga una oración. No, porque no se trata simplemente de eso. En nuestra vida tiene que haber un cambio en nosotros. No puedo ser el mismo. Le he ministrado un montón de veces, la palabra me enseña a mí de ello. Si viví en el pecado y tuve una vida pasada completa y absolutamente lejos de los mandamientos del Señor, luego entiendo que por causa de la ley mi maldad es expuesta, mi corazón perverso, y que la ley toda me lleva al único medio de salvación que tengo, que fue dispuesto por un propósito, por voluntad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que siendo perfecto, justo y habiendo cumplido toda la ley, hermanos, toda la ley, no tenía por qué recibir juicio y absorbe, ¿sí? Y nos redime, absorbe el juicio, paga por nosotros, simplemente nos santifica, nos reconcilia. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago para ser salvo? Aceptar a Jesucristo y vivir bajo sus mandatos, hermanos. El error es creer que Jesucristo vino a abrogar la ley, y Él no vino a abrogar la ley. Es más, Cristo fue obediente y cumplió toda la ley. Y la palabra establece que nosotros tenemos que vivir bajo también su mandato, su ordenanza. Porque aquellos que cumplen, ¿sí?, mostramos que somos hijos de Dios. Ahora, no soy salvo por cumplir la ley, soy salvo por gracia en Cristo Jesús. Y esa gracia y ese quebrantamiento que tuve de entender de que toda mi vida pecaminosa fui malo y que Cristo sufrió, padeció por mi culpa, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Yo tengo que cambiar. Muchas gracias, hermano. Aquellos que me dicen el 8. Tengo que cambiar. Por lo tanto, esa nueva creación que hay en mí y esa nueva oportunidad y la misericordia que hay en Cristo Jesús me lleva ¿a qué? A tener un cambio en mi vida, hermano, en mi vida. Y ese cambio es, ya no vivo en ego, en vanidad, queriendo todo lo que yo quiero y necesito y anhelo, ¿sí? Y de pronto si vivimos esa vida, tenemos que aprender a apartarnos de eso.
para buscar la plenitud que hay en Cristo Jesús. Puedo entender de que de pronto por afanes de la vida podamos entristecernos. Puedo entender de que de pronto por no lograr cosas, proyectos, sueños, nos deprimamos hasta cierto punto, ¿sí? Pero de ahí a vivir en una depresión constante es porque tu corazón está lejos de Cristo. ¿Sí? Es normal que de pronto caigamos en desánimo por alguna situación, de pronto algo que nos afecte emocionalmente. Es completamente normal. Pero nuestra plenitud es Cristo Jesús. Es ahí donde tenemos el gozo de nuestra salvación. Si no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo, nosotros no vamos a cambiar. Y la forma de hacerlo es conociéndole por medio de la palabra, porque somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por lo cual, ¿cómo puede mi vida ser transformada? Entendiendo que ahora tengo una brújula. Y esta brújula es la Biblia, hermano. Si yo apunto para otro lado, voy a seguir teniendo sufrimiento. Y esto va a ser completamente independiente a cuál sea tu vida, a lo que viviste anteriormente. Hermanos, cuando Cristo se entrona en mi corazón, todo cambia en mi vida. Todo. Mis pensamientos, mi forma de ver la vida, la forma de los anhelos que tengo e inclusive mis prioridades. Entendiendo de que yo necesito, yo quiero, yo anhelo y miro para el lado y veo a mis hermanos con necesidad, ¿qué hago? Ayudo, bendigo, soy parte de eso. ¿Sí? Y Pablo está hablando de esto. Está hablando del ejemplo en Jesucristo para con nuestras vidas. Hermano, no podemos vivir en un ego, no podemos vivir en vanidad personal y andar literalmente como ovejas pidiendo Señor, bendíceme, dame, otorgame. No es para nosotros. Hermanos, como cristianos, lo que resalta en un cristiano es el servicio. Es el servicio y el amor a los otros. Es la preocupación por el cuerpo de Cristo, por mis hermanos que están débiles, por mis hermanos pequeños, por mis hermanos que tienen problemas, debilidad. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bajar, ser humilde, estar a su servicio. Y estando en la condición, dice el 2.8, de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Ese Señor en el original tiene una connotación de deidad, hermano. No es Señor simplemente, es Dios, hermanos. Para gloria de Dios Padre. Ahora, los ejemplos que se relatan y cuando es mencionado a Jesucristo, se le menciona como el Hijo perfecto y justo, para darnos el ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros, en rectitud, en justicia. Pablo acá lo está mostrando como un hijo obediente, ¿sí? Y no es que solo haya sido hijo y no Dios. Podemos ver cómo Juan lo muestra como el verbo en el capítulo 1 y habla de la deidad de Jesucristo. Es por eso que tenemos 4 evangelios, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo muestran de maneras distintas. Lucas no siendo apóstol, de hecho se lo mencionaba hace unos estudios atrás, algunos se sorprendieron. Lucas no fue apóstol, hermano. Lucas fue compañero, consiervo, sí, al servicio, ayudante de Pablo, médico. Y él pone en orden y busca también información para relatar los hechos que están en Lucas, el Evangelio de Lucas. Y lo muestra de una manera distinta, porque Lucas, creo que era médico, y ve y hace una diferenciación en los actos de salud, de milagros, de sanidad, como por ejemplo aquellos que tenían con posesiones demoníacas, por ejemplo. No así Mateo, que describe otro tipo de situaciones. Mateo es una carta que va dirigida al Evangelio, principalmente al pueblo judío. Y es por eso que hace la genealogía de Jesús para entender y meternos en la mente de aquellos judíos que querían tratar de entender de quién era Jesucristo, que era el Mesías. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Entonces vamos a ver que en ocasiones Jesucristo es mencionado como el Hijo perfecto, digno de ejemplo, y es para que nosotros entendamos cómo tenemos que obrar en esa misma perfección. Hermano Cris, no vamos a ser perfectos, no, pero vamos camino a. No puedo quedarme acá simplemente siendo el mismo, hermanos.
Mi obligación es, siempre les digo lo mismo, llevarlos ¿a qué? A que ustedes dependan de Dios. Hermano, no puede ser posible que yo esté 5 años acá. 5 años. De aquí, supongamos en 5 años más. En un mundo ideal, hermano, porque no sé si quedarán 5 años, sinceramente. Pero supongamos un mundo ideal, ¿sí? Quedan 5 años y en 5 años más estoy haciendo este estudio para gracia y gloria de mi Señor. No quiero tener los hermanos acá. Hoy si están, bendito sea el Señor, bien. Será una bendición, pero espero, hermanos amados, que usted en 5 años más me esté escribiendo ahí o me esté preguntando, hermano Cris, ¿sabe que estoy haciendo un estudio bíblico con mi familia, con mis familiares, con mis vecinos? Hermanos, es el crecimiento que tenemos que tener. No podemos quedarnos estancados. Tiene que haber un crecimiento, una madurez en nuestra fe, en nuestro conocimiento como cristiano. Si antes había ego, hoy día ya no. Si antes era mi vida, era yo, todo yo, el centro de atención y el mundo era yo, descubrí en Cristo que no soy el centro, es más, soy lo vil, lo despreciado, y Dios simplemente por misericordia me usa como un instrumento. Entonces tiene que haber un crecimiento en nosotros. ¿Para qué? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. La gloria sea de Él, hermanos amados. La gloria tiene que ser de nuestro Señor y el trabajo que hagamos. Pablo lo dice en el capítulo 1 de Filipenses. Establece de que algunos, dice, no está hablando de falsos maestros. Pablo sabía que habían personas que predicaban de Cristo. Dice, ya sé que por ego, por contienda, ego, vanidad, afán, qué sé yo, hermano, en la carne predican de Cristo. ¿Estaban entregando una falsa doctrina? No, aparentemente no, porque Pablo lo hubiese dicho. Lo que sí era la motivación de su corazón. Y eso es lo que tenemos que examinar, hermano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué nos motiva a ser cristianos? ¿Qué buscamos a través de este nombre de cristianismo, de esta etiqueta que nos queremos poner? ¿Realmente somos hijos o es una etiqueta? ¿Realmente entendemos lo que somos en Cristo Jesús y vivimos agradecidos y a la vez avergonzados por lo que a diario pecamos? Porque es un pecado, hermano, el que muchas veces de pronto no pongamos en primer lugar a Dios, que lo cual es idolatría. ¿Qué cosa está en primer lugar antes de mi vida? El que no tenga mi oración, el que no tenga una relación con Dios y me llame cristiano, hermanos, es falso, una vida falsa. Y tenemos que juzgar eso en nosotros, ¿sí? Pero si somos cristianos y si estamos obrando, va a haber crecimiento en nosotros, va a haber un fruto. Ahora, ese crecimiento va a ser puesto a prueba y Dios va a poner situaciones, ¿para qué? Para tener paciencia, para tener piedad, para tener empatía, para tener amor. Hermano Cris, sabe que no tengo paciencia y le pido al Señor que me dé paciencia. Bueno, el Señor no le va a decir, ya se le decía a la hermana Kevin, no le aparecer en Primera de Juan, vaya al negocio de la esquina, al minimarket y compre 1 kilo de paciencia. Dios lo va a exponer a situaciones en las cuales va a tener que tener paciencia, hermano. Tiene que ir al banco, llega a las 8 de la mañana, una fila de 3 cuadras, y cuando ya son las 2 de la tarde no lo dejan entrar. Y ahí va a tener que ser paciente. Y su carácter, tener autodominio, quiere tener empatía, Dios lo va a exponer a situaciones para ser capacitado. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a necesitar a alguien esa capacidad que Dios le dotó. Dios le dotó, hermanos. Vuelvo a reiterar lo dicho un montón de veces. La vida del cristiano no es pétalos de rosa y alfombra roja y aplauso. No, hermanos. No va a ser así. Vamos a ser rechazados porque vamos a exponer la moralidad de Dios. Le diremos a aquellas personas que necesitan de Cristo porque van a ir a juicio porque la palabra lo dice. Hermano, Dios nos libre de querer agradar a los hombres. Dios nos libre de eso. Tenemos que agradar a Dios aun cuando recibamos los insultos, el rechazo, el odio de las personas. Pero Dios va a obrar en sus corazones. Si tenemos que ser instrumentos, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios Padre. El mayor ejemplo en nuestras vidas es nuestro Salvador Jesucristo. Fue crucificado, hermanos. Si a nuestro Maestro lo crucificaron, ¿qué queda para nosotros? Avancemos. Segundo tema. Filipenses 2, versículo 12. Luminares en el mundo. Entonces, humillación y exaltación de Cristo, mostrándonos como ejemplo a nuestro Salvador de lo que significa quién era, su deidad, lo maravilloso, pero la obediencia ante el propósito de Dios, el cual es eterno, hermano. El propósito de Dios es mucho más grande que usted y que yo. Es mucho más grande que usted y que yo. Podemos ver cómo hombres fueron entregados, y así la palabra lo dice, y además nos dice que somos bienaventurados
si sufrimos por causa de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, luego de ver y exaltar a Jesucristo como nuestro ejemplo, el cual es un mensaje cristocéntrico, así tiene que ser toda la palabra y todo mensaje que nosotros escuchemos, donde quiera que estén congregados, hermanos, luminares en el mundo. Pero eso fue de Moisés, no de Jesucristo, dice Jaime. Sí, pero lo cita igual nuestro Señor. Luminares en el mundo. ¿Ok? Cambié pantalla, sí cambiamos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Se dan cuenta? El corazón de Pablo siempre está en poner esa carga, esa responsabilidad en cada una de sus cartas. Como cuando, y vuelvo a reiterar, y como ejemplo siempre les digo, es diferente decirle a nuestros hijos, oye, soy flojo, nunca haces la cama, o soy flojo, no has hecho la cama. ¿Sí? A decirle, hijo, ¿qué pasa? Usted es obediente, usted es ordenado. ¿Por qué su cama aún no está hecha? No está poniendo una palabra de connotación negativa, ¿sí? Está poniendo una carga responsable en él. ¿En quién? En su hijo. Y acá lo hace constantemente Pablo. Es precioso eso. Es muy linda la forma en cómo Pablo lidera, el corazón que tiene y la forma, hermanos, la forma en cómo Pablo lidera, que lo hemos visto hasta ahora, y digo Pablo no porque no hayan otros, si está Pedro, Juan, ¿sí? Sino porque hemos visto Romanos, hemos visto Corinto, Efesios, Gálatas, sí, hemos llegado acá ahora, y Pablo pone esta carga constantemente, una carga de responsabilidad en aquellos que él desea que hagan esto, que, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, además de que Filipenses es una iglesia madura, sinceramente. No eran neófitos, habían pasado años desde que visitó a Filipo y posteriormente a que se escribe esta carta. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no como si yo estuviese ahí. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el temor. Algo que mucha gente no entiende lo que significa el temor a Dios. El temor a Dios no es el miedo a Dios, porque no andamos asustados, sino el temor tiene que ver con la reverencia en amor, en la disciplina y en querer obedecer al Padre para agradarle. El temor tiene que ir ligado con el amor y la gratitud. El miedo espanta, asusta. El temor es reverencial de mi corazón, agradecido. El mayor ejemplo de esto, y siempre lo coloco, es que en casa, digo, terminamos la cena, tengo que salir, ¿sí? Y le digo a mis hijos, hijo, ordenen la mesa, hagan sus cosas, yo a la vuelta vuelvo y qué sé yo, saldremos, ¿sí? Salgo, vuelvo y está todo perfectamente. Me obedecieron. Hay una honra al Padre de que aunque papá no esté, hay obediencia. Aunque nadie, sí, eso es un amor reverencial, es una honra a mi Padre porque temo a mi papá. Y bueno, él tengo resguardo, seguridad, lo que necesito, mi papá está ahí. Sí, una relación maravillosa. Ahora, ¿qué es miedo? Miedo es hacer las cosas porque papá está ahí. Pero si papá se va, yo sigo siendo otro, ¿sí? O no obedezco. O simplemente hago o aparento ser alguien cuando está mi papá para no recibir castigo, discusión, etc. ¿Sí? El temor va con un corazón reverencial. Entonces, Pablo acá dice, no como en mi presencia solamente. El corazón de Pablo, como un padre. ¿En qué capítulo van? Mi hermano Fernando acabo de decirle. Ingreso y llegó de una cita médica. Ah, perfecto. Filipenses 2:12. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que preocuparme de mi salvación? ¿Por qué la palabra dice que tengo que perseverar? Acá van a salir los calvinistas diciendo que la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. Hay otros que van a decir, no, la salvación no se pierde, sí se pierde. El tema en discusión es esa. Yo siempre digo lo mismo, hermano. No sabremos si somos salvos. Yo con esto doy un punto final. ¿Usted quiere creer que se salva y haga lo que haga? No. No. ¿Sí? Porque si usted hace lo que quiere hacer, dando libertad a esto de que no, salvo siempre salvo, y hago lo que hago, voy a seguir siendo salvo, entonces usted me está mostrando de que usted no es hijo de Dios. Porque los hijos somos obedientes a la palabra del Señor. Si la palabra a mí me dice que hay algo que es pecado y persisto en ese pecado, ¿sí? Ahora,
Nadie la arrebatará de mi mano, dice la palabra, ¿sí? Son mis ovejas, siervos de Cristo, y nadie, entonces no se pierde la salvación. El punto no es ese, y con esto quiero dar a entender mi postura. Mi postura es que, hermano, ¿cree usted salvo? Yo tengo el testimonio, tengo la perseverancia de querer constantemente estar en santificación delante de Dios, ¿sí? ¿Y puedo más allá desviarme? Sí. A pesar de todo, existe la posibilidad, sí, muchos han desviado, sí, porque no eran de nosotros. ¿Y cómo saberlo? Porque la palabra dice que el camino es angosto a la salvación, pero además, a la vez dice que hay una puerta angosta. Y nos llama la Biblia, ¿sí? La ordenanza, los mandatos de Dios a perseverar en la salvación, a ocuparnos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermanos, no sabemos. Entonces, mira aquel que cree estar firme que no caiga. Entonces, ¿seremos salvos o no seremos? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿me estoy santificando? ¿Estoy siendo obediente? Porque eso tiene que ser hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día, hermano Cris? Cuando o partamos de acá y durmamos bajo la tierra, comidos por los gusanos, que para lo único bueno que hacer este cuerpo, o cuando Cristo venga por nosotros en cualquier momento. En cualquier momento. Ahí está la puerta. Pero no lo sabremos hasta cuando lleguemos a ese momento. ¿Sí? Y con eso ya se detiene toda discusión de no, si somos salvos, siempre salvos, no. No es así, no lo dice Hebreo, hermano. Hebreo es para los hebreos, no está hablando a un pueblo gentil que somos salvos por gracia en Jesucristo. Ya llegaremos a Hebreo, no hay problema, llegaremos a Hebreo y lo estudiaremos, 21:30 todos los días acá. Ocupadas en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros eso, tanto el querer como el hacer. El querer y el hacer, ¿qué? ¿Cuál es el tema? Luminaria en el mundo. Seguiremos. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Acá hay un término general. El hacer, el querer, tiene que ver con el servicio al cuerpo de Cristo, de ser instrumentos para la gloria de Dios. Lo leímos en los versículos anteriores. Todo sin murmuraciones y contienda. Pablo lo vuelve a reiterar. Lo vuelve a reiterar. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensible significa que no haya nada que decir de usted, hermano. ¿Sí? Que no tenga nadie que apuntarnos, decir, es que el hermano aquí, allá y esto. No, sencillo. ¿Sí? Obedientes, serviciales. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esta era 2000 años atrás cuando Pablo escribe Filipenses. Años 60 y algo después de Cristo. ¿Sí? Pero no solo en ella, sino también hoy. Hermanos, y la palabra es para hoy también. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo lo he manifestado esto. La palabra declara que somos la luz de este mundo y la sal. Lo que eso significa es que la palabra de Dios, que es depositada en nosotros, la cual somos simplemente vasijas de barro, depósito de la gloria, de la unción de Dios. Vasijas de barro, eso somos, viles simplemente, ¿sí? Siervos inútiles somos. Pero nos toma como templo del Espíritu Santo. Ahora, la gloria de Dios, si resplandeció en el rostro de Moisés cuando bajaba, hermano, fíjense lo que significa que somos templo del Espíritu Santo y que Dios está en nosotros constantemente. Por lo cual somos bendecidos y somos bendición. En nuestra boca, en nuestro labio, hay eso. Hacemos todo humildemente, sin murmuración, sin contienda. Somos irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha y en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto, ese resplandecer no tiene que ver solo con lo que hacemos, con obras de caridad, con nuestro servicio, con ayudar a otro, ¿sí? Como lo dice la palabra, la verdadera religión es aquella que se preocupa de los necesitados, de los menesterosos, de aquellos que necesitan una mano misericordiosa, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Esa es la verdadera religión, y es esa religión a la cual nosotros pertenecemos, la cual llámese cristiana, ¿sí? Y el título que quiera poner en su congregación. Pero cuando dice que resplandecemos también, está hablando de lugares celestiales, hermano, en el mundo espiritual, en el área celeste, la cual con estos ojos y en estos oídos no somos capaces de percibir.
pero la gloria de Dios en nosotros en este mundo de tinieblas. Por eso la palabra dice, no quebraré la caña cascada ni apagaré el pábilo que humea. El pábilo que humea es esa, coloca una vela, apáguela, y eso que se queda quemando en la punta de una vela y que humea, eso es el pábilo humeante. Ahora, ¿qué significa eso? Que si su espíritu está así de pequeñito, y si se ha apartado tanto de Dios, se ha perseverado en el pecado, no sé qué situación en la que estemos viviendo, hermanos. Así, y que nuestra luminaria es nada, dice la palabra que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que avive el don, el fuego que Dios depositó en él. Y esa es nuestra responsabilidad, de prender ese fuego, esa llama, esa gloria en nosotros, de cómo relación con nuestro Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de martirizar nuestra carne por medio del ayuno. ¿Sí? Y eso, esa luminaria, esa luz va a ser en los lugares celestiales también. Mi hermana Carla dice que hay una psicóloga cristiana que dice que hay cristianos que se han suicidado por depresión y enfermedades mentales y que casi justificando que el suicidio no está mal. Cuando le dije, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se espantó. ¿Qué quiere que le diga, hermano? Yo concuerdo con mi hermano Luis María Ángel, que hace unos estudios atrás, él decía que un cristiano verdadero no puede vivir en una depresión constante, ¿sí? Porque si usted es cristiano, su corazón es cristocéntrica, ¿sí? O sea, si un cristiano no puede vivir una depresión constante, significa simplemente que Cristo no está en su corazón entronado. Y yo entiendo la postura de mi hermano Luis María, pero yo no me refería principalmente a aquellos que viven una condición constante de depresión, pero puedo entender que de pronto por X motivo alguien está viviendo una situación, un periodo, ¿sí? Puedo entenderlo. Ahora, poco y nada voy a poder entender si a lo mejor nunca en mi vida he tenido una depresión. Por eso es importante que Dios nos vaya capacitando en situaciones que uno vive, situaciones en las cuales somos expuestos para capacitar y poder estar en los zapatos de otro. De pronto no podremos entender nunca, o tal vez sí, y Dios nos da la capacidad, o tal vez no, de poder entender a alguien que simplemente legalismo, de una manera súper legalista, podemos decir, no, es que él es un drogadicto, no es un hijo de Dios. Hermano, ¿y qué sabe usted si está sufriendo con ese demonio, espíritu inmundo en su vida, con esa enfermedad? Sí, claro, no lo entiendo porque jamás he vivido esa situación, tal vez. Y la falta de capacidad, la falta de poder estar en su posición, porque a lo mejor fui privilegiado y nunca tuve la posibilidad, o a lo mejor la tuve y simplemente fui apartado, o tantas situaciones, hermano. Y ser legalista en términos de decir, no, es que esto otro. Dios tiene que movernos a misericordia. Pero es clara la palabra cuando dice que se apartaron simplemente porque no eran de nosotros. Sí, lo dice la palabra. Ahora, es posible, insisto, que un cristiano viva periodos, situaciones pequeñas a lo mejor, sí, pero cuando estés en eso, hermano o hermana, viviendo en una situación en la cual de pronto estés en angustia, en tristeza, o algo que esté pasando en tu vida, la pregunta es, introspectivamente, ¿qué ocurre? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué estás poniendo tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tu fuerza? Si Cristo es suficiente en nuestra vida, si la cruz de Cristo es suficiente. Entendiendo eso, hermano, no necesitamos a nada ni a nadie más. No necesitamos ni a nada ni a nadie más en nuestra vida. Él es suficiente en nosotros. Él es el gozo de nuestra salvación. O tal vez simplemente no hemos comprendido lo que eso significa. No hemos comprendido aún lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque si aún vivimos en una condición en la cual seguimos en depresión, seguimos simplemente tristes, amargados por situaciones que viví, hermano, tienes que soltar perdón sobre ello. Sobre las personas que te dañaron, ¿sí? Y entender. Ahora, si no lo haces es porque no has entendido lo que Cristo hizo en tu vida. Porque si sigues con rencor, con rabia, con resentimiento por lo que te hicieron a ti, hermano, ¿cuánto más no le hemos hecho nosotros a Dios? Él es nuestro creador y nos apartamos y vivimos
lejos de su amor, lejos de su palabra, completamente desobediente y obedeciendo los deseos de nuestra carne. Entonces no somos, ¿con qué cara podemos simplemente guardar rencor y rabia a aquellos que a lo mejor nos han dañado? Uno tiene que disponer nuestro corazón a Dios, dice mi madre, y Él nos dará sanidad. Correcto. Y también a la vez hay periodos de crecimiento en los cuales cada uno es distinto, hermanos. Cada uno es distinto. Hay hombres que son transformados así, hombres y mujeres, y Dios hace una nueva criatura, pero de manera increíble, y uno dice, wow, ¿qué onda? O sea, sinceramente Dios hizo un milagro en esta persona. Y hay otros que simplemente van a tener que seguir luchando, hermanos, por entregar lo que hay en la carne, en su corazón, y el resentimiento, y el rencor, y la rabia, y lidiar con ello. ¿Sí? Para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra, tomados, ferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿cuál es ese día de Cristo? Cuando moramos, o durmamos, o cuando Cristo venga por nosotros. Y yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo para que todo el trabajo que he hecho, todo mi apostolado, todo mi ministerio, la predicación, el tiempo, mi amor, todo lo que he sufrido en la carne, por amor, por ser obediente a la palabra, por amor a Cristo, a ustedes, dice, eso en resumen eso está diciendo Pablo, ¿sí? Todo lo que hice no sea en vano. Aférrense de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Vuelvo a reiterar, hermanos amados, no espero verlo acá en 5 años más. Si Dios lo permite y sigo acá exponiendo y qué sé yo, hermano. Yo, ¿saben? Yo ni siquiera diseñé, pensé, ideé todo esto. Siempre he predicado, hermano, siempre. Quienes me conocen, mi madre está ahí, mi esposa. Tengo la palabra del Señor en mis labios siempre, predicando a Cristo. No hay otra cosa que haga en mi corazón de predicar a Cristo. Bueno, entre otras cosas que hago en la vida, sí, está bien, pero yo me llevo a esto. Entonces no sé en 5 años más a qué me llevará. Yo quiero buscar santificarme, quiero buscar ser justo delante de Dios, agradar al Padre. Usted igual, hermano, esa tiene que ser nuestro corazón a diario. Que Dios se complazca, que se sienta orgulloso de nosotros, ¿sí? Como un papá. ¿Qué ocurrirá en 5 años? No lo sé, pero digo, en 5 años más, hermano, espero que usted tenga discípulos. ¿Sabe cuál es la responsabilidad número 1 del líder? Levantar más líderes. Yo no los quiero educar, no les quiero enseñar, no les predico, hermanos. No les enseño lo que Dios ha puesto en mi corazón para tenerlo acá como esclavo y siervo 5 años más sin fruto. Y que generalmente, la gran mayoría, erróneamente, la iglesia se hace. Podemos ver predicadores casi como coach motivacionales en redes sociales o en algunas iglesias, sin enseñar la responsabilidad que tienen ustedes, hermanos. La responsabilidad que tienen cada uno de ustedes de crecer y madurar en Cristo. Mateo 28 no nos dice solo ir a predicar, dice que tenemos que levantar discípulos. Por lo tanto, la responsabilidad número 1 del líder es levantar más líderes, hermanos. Es levantar más líderes. Porque es una aposta que se va pasando, ¿sí? Como en una carrera, una aposta que se entrega hacia atrás para aquellos que vienen después de nosotros. Lo hizo Jesucristo con los 12 apóstoles, lo hicieron los apóstoles con el resto, Timoteo. Es una responsabilidad en cada uno de nosotros, hermano, y tenemos que llevar fruto. Sí, digo 5 años, hermano, puede ser un año, pueden ser, qué sé yo, 7, 2, 3 años. ¿Sí? Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, lo he dicho en otra ocasión, hermanos. Lo he dicho en muchas ocasiones.
En una congregación no solo van a haber cristianos, verdaderos hijos de Dios y siervas del Señor, no solo van a haber de ellos. Van a haber personas que con mucho esfuerzo intentan agradar a Dios y se esfuerzan, y aun cuando de pronto pueden ser muy malos ejemplos, cristianos inmaduros, pero un proceso de crecer y madurar y que Dios trabaje en sus corazones. Ahora, también aquellos que creen ser cristianos no son cristianos. Ahora, otros lisa y llanamente no son cristianos. Brujos y brujas también las hay en la iglesia, hermanos. Brujos y brujas también los hay, porque son los que quieren destruir la iglesia. Satanás quiere hacer constantemente eso, lo ha hecho desde el principio, ¿sí? Con aquellos que entregan su corazón simplemente. Entonces tenemos que estar atentos. Y lo digo porque, ¿sí? A pesar de que delante cerré TikTok y volví a aprender, llegó a 150 y volvió a bajar. Hermano, no me preocupan, sino el hecho de llegar y que la plataforma pueda notificar a aquellos que me siguen. Va a ser su responsabilidad si quiere crecer o no. Sí, mi responsabilidad no es tenerlo sujeto y todo el tiempo, sino que en ustedes hay un crecimiento, un aprendizaje a través de la palabra. Quiero leer una chat que hay acá en Facebook. Dice, yo viví, dice mi hermana Cecilia, con mi hijo y es terrible el sufrimiento que se pasa. Hoy sirvo al Señor y está limpio de eso, pero Dios tuvo que hacer algo inmenso en él. Dios escucha las oraciones de una madre, hermana, dice mi madre. Así es. Así es. Y de pronto son esas situaciones en las cuales Dios nos tiene de rodillas orando y clamando. ¿Para qué? Para interceder, hermano. Imagínense Pablo. Pablo dice, tenía un aguijón en la carne, 3 veces oraba al Padre, y el Señor le dijo, basta de mi gracia. Por lo tanto, las cosas no se hacen con Dios como yo quiero. No servimos a Dios para que Dios me prospere, me bendiga, y las cosas tienen que surgir como casi el genio de la lámpara mágica. Señor, Señor, bendíceme. No, hermano, no es así. Dios es soberano, si no es el genio de Noé de Aladín. La palabra lo dice, Él es soberano, es el creador, Él es el gran yo soy, hermano. Él decide qué es lo bueno y lo mejor para cada uno de nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, son mis proyectos estos, con mi familia. Estos son los anhelos que yo tengo, Señor. Pero los pongo delante de ti para que se haga tu voluntad, Padre amado. Tú cierra puertas si tú no me permitas absolutamente lograr esos objetivos y proyectos que quiero. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero este es mi proyecto, esto es lo que anhelo, Señor, esto es lo que deseo. Un hombre, un jefe de hogar tiene que poner esa línea, esa dirección. Es el hombre, el jefe de hogar, el sacerdote, la responsabilidad que tenemos los hombres en casa de direccionar a nuestro hogar. ¿Sí? Junto con nuestra esposita a nuestro lado, no adelante, no atrás, a nuestro lado, nuestra compañera en este viaje llamado vida. Damos gloria al Señor por ello. ¿Sí? Y nuestros hijos atrás de nosotros siguiéndonos. Punta de lanza dice la palabra que son ellos. Pero es nuestra responsabilidad. Somos nosotros quienes dirigimos. Pero tiene que haber un crecimiento. Tengo que poner temor en el corazón de mis hijos, enseñarles, predicarles la palabra en todo tiempo, en casa, en el camino, fuera de ella. Y Pablo acá lo dice, asidos de la palabra, hermanos. Es nuestra responsabilidad tomarnos absolutamente de la palabra de Dios. Para que en el día de Cristo, ese día de Cristo es cuando durmamos o cuando Cristo venga por nosotros. Vale decir, cuando estemos frente a Él, hermanos. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. De que todo el esfuerzo que he hecho, todo el trabajo no ha sido en vano. ¿Sí? Ni en vano he trabajado. Hermano, muy bueno y hermoso que usted entregue el estudio porque uno crece en fe y en conocimiento. Eso es la idea de mi hermana Cecilia. Lo que usted aprenda, compartirlo con otros, ¿sí? No crezcamos, porque esto es palabra del Señor, ¿sí? Es pan de vida, pero es espiritual. Entonces, podemos almorzar, ¿qué les gusta comer? A mí me gustan los mariscos, por ejemplo, las pastas, el arrocito, ¿sí? Nos gusta comer, nos deleitamos en la comida, son cosas ricas. Disfrutamos un buen asado de pronto, nos deleitamos en la carne que alimentamos nuestro cuerpo. De ahí a comer comida chatarra y otras cosas, da lo mismo, nos deleitamos, ¿sí? Pero esto es necesario, porque no solo de pan vive el hombre, dice Jesucristo, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y esto, hermanos, esto es palabra de Dios. Esto es como que se abrieron los cielos y fuera Dios hablándonos. Es Dios hablándonos. Esto es palabra de Dios. Filipenses 2:16 estoy leyendo, hermanos. Esto es palabra de Dios. Entonces, yo puedo comer palabra, ¿sí? Palabra espiritual, maná del cielo,
comer, 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 ¿y qué? Engrandecerme y crecer espiritualmente. ¿Qué pasa si yo como? Engordo, hermano. ¿Sí? Entonces, si yo como y me ejercito, mantengo un equilibrio. ¿Cuál es nuestro equilibrio, hermano? Nuestro equilibrio es comer, ¿sí? Crecer espiritualmente, pero no engordar y ser fofo espiritualmente, sino ejercitar. ¿Ejercitar cómo? Obrando, hermanos, como cristianos, porque tiene que haber en nosotros un fruto. Mi hermana Fabi, bendiciones. Mi hermano Cristian Solís, cariño por usted también. Tiene que haber en nosotros un crecimiento, hermanos. ¿Sí? Sí, sigo. Ha sido aferrados de la palabra, dice Pablo, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. 2:17, Filipenses. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué significa esto? Y aunque, nueva versión internacional, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, esto tiene que ver con el sufrimiento que ha pasado Pablo, en este caso encarcelado. Me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría, perdón. Esto es hasta el 18. Termino acá. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí? Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, ¿me creerán si les digo que Pablo está encarcelado y está hablando de gozo? Encarcelado. Entonces, ¿puede un cristiano, un hijo, un siervo de Dios, pasar por periodos de desánimo? Sí. Yo lo he vivido, hermanos. Muy lejos, muy alejado, por X motivo. ¿Sí? De pronto, situaciones que uno vive, momentos de crisis, que, hermanos, van a venir, ¿sí? Van a llegar los momentos de crisis a nuestras vidas. Vamos a tener esos momentos en los cuales de pronto tenemos una nube negra y llueve y relámpago y trueno, hermano, y andamos ahí, ¿sí? Y decimos, todo me va mal, porque por mucho que uno sea animoso, positivo por la vida, de pronto todo sale mal. Y eso nos baja los brazos, hermano. Sí, lo he dicho en otras ocasiones, podemos andar con la fe como si fuéramos leones, hermano, ¿sí? Y capaces de meternos en medio de un partido del Colo con la U y exorcizar a medio mundo. Pero otras veces, con una fe tan pequeña, que parecemos gato mojado, pequeño, recién nacido en medio de una tormenta con lluvia. Y así andamos. ¿Sí? ¿Es normal? Sí, es normal. Somos humanos completamente ínfimos. Pero de ahí a vivir una constante no es correcto, hermano. No es correcto porque nuestro corazón está puesto ¿en quién? En Cristo. Nuestros ojos están ¿en qué? En lo celestial, lo espiritual. Nuestra mirada no está en lo que no tenemos, que el auto está viejo, en que necesito cambiar los muebles y no puedo, en que necesito esa Jordan de 80, 150, 200 mil pesos y no puedo comprármela, en la cartera Louis Vuitton. No, hermano. Nuestro corazón tiene que estar en Cristo. Y si hay algo que a lo mejor está afectando nuestro corazón porque estoy aferrado a dolores, a resentimiento del pasado, porque lo que me hicieron es que fueron malos conmigo, soy el patito feo, nadie me quiere porque me comí un gusanito, hermano, quita tu corazón de ahí, liberta eso. En Cristo Jesús tenemos libertad. Si entendemos cuán perversos somos nosotros por simplemente vivir afanados por nuestros deleites, por cómo queremos vivir nuestra vida, nuestra manera, cuando el Creador nos dice que nos hizo con un propósito, adorarle. Hermano, Él nos creó a nosotros, Él nos puso una identidad. Somos adoradores. Toda la creación adora a Dios. Pero si vivimos como queremos, simplemente usando el libre albedrío que Dios nos otorgó, perfecto, no hay problema. Pero seremos juzgados. Porque lo diga yo, sino porque la palabra lo dice. Dudas, preguntas, consulta, hermanos amados. Título, Timoteo y Epafrodito. ¿Sí? Haciendo un recuento, humillación, exaltación de Cristo en este capítulo 2, donde nos describe Pablo a Jesucristo como nuestro ejemplo de lo que significa poner en todo. Jesucristo es nuestro ejemplo en todo, hermano. ¿Sí? Luego, iluminar en el mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristiano en el evangelio en este mundo? ¿Sí? Y todo lo que ello implica. Y ahora, Filipenses 2:19 pone a estos dos varones, Timoteo y Epafrodito. Hermanos,
Es tremendo porque, ¿por qué hago este contexto? Porque pone a Jesucristo, nuestro Salvador, como el máximo ejemplo de ¿qué? De perfección, de justicia, de entrega, de amor, hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Luego dice que tenemos que ser ejemplos nosotros. Pone esa carga en nosotros. Y miren cómo parte. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino solamente cuando yo estoy, sino también cuando yo no estoy. Temor, cariño, amor. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. No porque Pablo esté o no esté, no porque mi pastor me mira o no me mira, sino porque es mi responsabilidad en Cristo Jesús. Siempre digo, no podemos sino mirar la cruz y sentir vergüenza, hermanos, por la vida, por lo ínfimo que somos, por lo desleales que somos para con Dios, pero a la vez gratitud porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, en este periodo precioso de gracia, en la cual no podemos pisotear la gracia de Cristo. Y luego viene Timoteo y Epafrodito y muestra para la gloria de Dios a estos dos varones. Vamos a leerles. Luis Senderísimo dice, mucho live de doctrina de la Biblia y toda distinta doctrina. No sé, anduvo metido usted, mi hermano Luis Senderísimo, MLL, pero acá estamos leyendo Filipenses. Y yo estoy apegado al texto. Así que, si quiere sana doctrina, quédese. Será bienvenido. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Sí? Acá se nos va a revelar quién ayuda a Pablo en la condición de encarcelado a la cual estaba. Y Pablo dice acá, espero enviarle pronto a Timoteo para que me traiga respuesta, información de usted y yo también estar de buen ánimo, ¿sí? Al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren el corazón de Timoteo. El mismo que envía y tiene la intención de enviar a Corintio, iglesia inmadura, neófita, nueva en la fe, ¿sí? Pero este joven Timoteo ya siendo un anciano. Hermano Cris, ¿cómo sabe que es un anciano? Por la responsabilidad que tiene, por la madurez que tiene, por cómo Pablo lo envía constantemente, está a su servicio. Pero fíjense que exalta acá, no para la gloria de Timoteo, sino lo que Cristo hace en nuestros corazones. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. El corazón de Timoteo era él. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no solo toma su servicio, sino también lo capacita y le enseña y lo discipula? Es su discípulo, hermano. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Acá se va a ir revelando tremendamente lo que en este título, que es Timoteo y Epafrodito, simplemente entendiendo nuevamente el mismo contexto de este capítulo 2, Cristo nuestro ejemplo, iluminar en el mundo nuestra responsabilidad, ¿sí? Desde el 12 al 18 y ahora del 19 al 30 aterriza todo esto. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mire qué precioso es eso. Pablo no era su padre, pero Timoteo le sirve, le ayuda, es su consiervo. Y además lo respeta como un padre. Y créanme que lo respeta. Créanme que lo respeta. Llegando en un momento que ya llegaremos a esa situación en que le obedece a tal punto en que de pronto podíamos incluso hasta poner... Ya llegaremos ahí. En un momento lo voy a decir. ¿Se acuerdan cuando en Filipenses? No quiero adelantar nada. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. La situación en la cual está Pablo. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El anhelo de Pablo era visitarle. Recordemos, este es Pablo hablando de gozo, de amor, desde una cárcel en cárcel, o sea, desde una cárcel con cepo en sus pies. ¿Sí? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Es Pablo encarcelado y Epafrodito enviando las buenas nuevas o noticias o lo que sea así de Filipo, esta iglesia en Filipo.
y ministrador de mis necesidades. Y no solo el mensajero, sino quien llevaba la ayuda necesaria a Pablo en la cárcel. Hermanos, ¿saben lo que significa eso? No es solo como, claro, hoy día podemos decir, es que los hermanos cristianos en las cárceles, sí, vamos a llevarle ayuda. No era solo eso, porque hoy día tenemos la libertad de poder visitarles, estar con ellos, qué sé yo, un familiar, lo que sea, hermanos. Hermanos, recordemos el contexto bíblico. Se perseguían a los cristianos. Eran encarcelados. Pablo estaba en la cárcel, por lo cual el solo hecho de que tú lleves alimento y vayas a asistir, a ministrar las necesidades de aquel que es cristiano y que se sabe que está ahí encarcelado por esa causa, porque esto es volver a Hechos 16, hermanos. En Hechos 16 es relatado la situación por la cual Pablo estaba encarcelado. Por lo cual Epafrodito estaba entregando, hermano, estaba poniendo su cabeza al entregar la ayuda necesaria para Pablo en esa cárcel. Estaba poniendo su propia vida. Este es el contexto. Y por eso es digno de ser nombrado. No solo Timoteo, y Pablo dice, ustedes ya le conocen su corazón. Sí, el corazón casi pastoral de Timoteo, que está creciendo, el llamamiento que Dios está poniendo en su vida. Pero en esta ocasión, me tuvo por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Por qué? Dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito tenía tristeza en su corazón porque se había enterado de que la iglesia en Filipo, o sea, los filipenses, se habían enterado de que había enfermado. Pero, ¿qué tipo de enfermedad? ¿Qué tan terrible? Miren, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto significa para no estar triste y amargado profundamente. O sea, Pablo ya tenía tristeza por la situación en la que Epafrodito estaba, por llevarle a sus necesidades, por socorrerle, que la iglesia en Filipo le estaba suministrando a las necesidades que un varón que no había hecho nada incorrecto, simplemente trabajó por el evangelio de Jesucristo. Hermano, Hechos 16, si mal no recuerdo. Creo que del 11 en adelante. Puedo estar equivocado, perdón por ello. Hechos 16. Entonces, tenía tristeza, amargura y Pablo, porque por causa de esa situación muy probablemente de ir a entregar ayuda a Pablo a la cárcel, él enfermó. Y enfermó tan gravemente que estuvo a punto de morir. Y Pablo dice, para que yo no tuviese tristeza grandemente, ¿sí? Dios tuvo misericordia del 28, así que le envío con mayor solicitud para que él al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. No era el único. Hermanos, tenerle de estima. ¿Qué significa eso? Aquellos que resaltan. ¿Por qué? Por el corazón de preocuparse de otros necesitados. Hermanos, estamos al servicio de, somos cristianos para ello. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, hermanos. ¿Por qué? Por sus deleites, por sus placeres. No, por la obra de Cristo. ¿Por qué estuvo próximo a la muerte? Por la obra de Cristo. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esa era la obra de Epafrodito. Poniendo su vida, poniendo su salud, exponiéndose a que lo encarcelaran. ¿Sí? A ver, ¿quién eres tú? No, vengo a entregar unas cosas a Pablo. ¿Tú eres cristiano también? ¿Qué hacemos? ¿Negamos a Cristo ahí? La palabra es clara, hermanos. Si lo negamos, nos niegan el cielo. ¿Sí o qué? ¿Somos capaces de exponer nuestra propia vida por amor a nuestros hermanos? ¿De poner nuestra propia cabeza? Por eso Pablo comienza con la humillación y la exaltación de Jesucristo como ejemplo para nosotros. ¿Sí?
capítulo 2, del 1 al 11. Y luego nos dice la responsabilidad que tenemos nosotros. Y añade esa carga de responsabilidad donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Vale decir, hermanos, yo sé que ustedes son obedientes. Yo sé que ustedes siempre hacen lo correcto, andan en justicia, en rectitud. ¿Sí? Sigan así. Sigan sirviendo al Señor para la gloria de Dios. Sigan predicando el Evangelio, sigan creciendo, sigan manteniéndose en oración, firmes, en convicciones, no llevados por cualquier pelafustán, permítame que se lo diga. Sí, por cualquier doctrina de demonio. No, firmes en Cristo Jesús, porque ustedes saben a quién han creído. Sí, y pone esa carga en Filipo, en esta iglesia, como queriendo decir, continúen ahí, ¿sí? Y luego pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Un varón que entrega su vida, su cabeza, hermanos, a punto de morir enfermo, porque por suplir las necesidades que tenía Pablo en la cárcel. Hermanos, díganme, ¿dónde está el ego acá? ¿Dónde está el bendecirme, dame, otorgame? Señor, quiero cambiar el auto, ¿por qué no? Porque mi jefe me suba el sueldo. ¿Dónde está eso, hermano? Acá no estamos viendo, acá estamos viendo entrega, servicio, corazón. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, hermanos. Es una constante. Basta con ver a nuestro Salvador Jesucristo, que se entrega por nosotros para hacernos aceptos a nuestro Dios, ¿sí? Para ser adoptados, injertados. Éramos olivos silvestres, hoy día somos hijos, siervos de Dios, ministros competentes, coherederos, nación santa, pueblo adquirido, reyes, sacerdotes, todo lo que eso significa. Ahora, ¿pero para qué? ¿Para ser bendecido? ¿Para vivir bajo deleites en la carne? Como yo quiero, bajo mi ego, porque yo quiero, Señor, sí, y esto no. No quiero, no me gusta la verdad. No, hermano, si usted no es un niño para decir qué es lo que quiere, lo quiere del plato. Esta es palabra de Dios y yo acepto todo. ¿Amén o qué? Es tremendo lo que Jesucristo hace en los corazones de las personas, cómo somos transformados, cómo cambiamos nuestras prioridades y al servicio simplemente de la obra por gratitud, agradecidos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Es imposible que nosotros podamos ser justificados y salvos por medio de la ley, por medio de todas las cosas que querramos hacer, sino solo por causa de su gracia, ese sacrificio en la cruz. Y es maravilloso como varones como Timoteo y Epafrodito son capaces de entregar su vida. Pablo estaba encarcelado, lo pudimos ver en el estudio. Que podamos seguir sus pisadas, las pisadas de nuestro maestro, las pisadas de Pablo, de Epafrodito, y dejar ese ego, esa vanidad, esa soberbia que de pronto tenemos como cristianos, esperando que todo sea para nosotros, hermanos. No es así la vida del cristiano. Espero que haya sido de bendición para tu vida. La palabra del Señor nos da vida espiritual. Por consecuencia, esto nos debería dar gozo en Cristo Jesús. Te agradecería si me sigues en mis redes sociales, si estás suscrito a mi canal de YouTube, si me dejas tu like, si compartes también mi contenido. Un abrazo gigante, hermanos amados, iglesia amada de Jesucristo. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.